Buenas noches, mis hermanas amadas y hermanos. Qué bueno es poder llegar a su mente, a su espíritu, a su corazón y poder llegar pues a través de la palabra de Dios, mejor dicho, que el Espíritu Santo pueda hallar cabida y pueda hallar lugar y estancia en su mente y en su espíritu, en su alma, en su corazón, para Él. Y si haya cabida el Espíritu Santo de Dios en usted, entonces la palabra de Dios va a ser bienvenida siempre en usted, va a ser atesorada y usted se va a convertir en un buen oidor y hacedor de la palabra de Dios. Así es que le damos la más cordial bienvenida a este culto de oración para que podamos gozarnos en las oraciones, en los cantos, en los himnos y en las acciones de gracia. Así es que sea bienvenida y bienvenido, hermano, hermana. Es un gusto poder llevar siempre esta palabra de sana doctrina, tal y como está escrita, hermano, no tergiversando ni prometiendo lo que no está escrito. Así es que dediquemos un tiempo de oración. Soberano y eterno Padre, que moras y habitas en gloria, Dios de los cielos y de la tierra, continuamos ante tu trono de gloria y de gracia, Padre, en este día, en esta noche preciosa, Dios, que tú nos has dado, Padre. Te damos gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado, porque tu buena mano ha estado con nosotros, está y estará para siempre con nosotros, porque nos has guiado, nos has guardado, porque nos escogiste aún antes de la fundación del mundo, nos guardaste en el vientre de nuestras madres, oh Dios. De cuántos peligros de muerte nos has apartado, Señor, para que nosotros podamos cumplir tus propósitos, Padre. Y queriendo cumplir tus propósitos, estamos aquí, Padre Celestial, para hacer tu voluntad, Señor, no la nuestra. Para agradarte a ti, Padre, no a nosotros mismos, Señor. Para buscar, exaltar y engrandecer tu santo y todopoderoso nombre, no el de ningún hombre, Señor. Padre de gloria y de gracia, no permitas que engañemos ni seamos engañados, Padre Todopoderoso. Ayúdanos a llevar tu palabra siempre a las gentes, a los pueblos, Señor, a las naciones, tal y como está escrita, sin añadir ni quitar, Padre, a este libro, Padre, que tú nos has dado, tu todopoderosa palabra. Padre mío, te rogamos que tomes como olor grato y fragante la alabanza, los signos que hemos de entonar, las acciones de gracia, Padre, así como también las peticiones que hemos de presentar, que tú ya las conoces, Padre, delante de ti, para que nos des en tu gracia y en tu misericordia la respuesta conforme a tu misericordia, Padre, y en tu tiempo y conforme a tu voluntad. Es en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús que te hemos pedido todo y te damos las gracias en todo, Padre mío. Amén y amén. Después de haber orado, hermano, vamos a entonar los siguientes signos. Después de haber entonado los signos, hermanos, que nos han bendecido, que han bendecido nuestra alma, que han bendecido nuestra mente, han bendecido todo nuestro ser, verdaderamente es gozoso poder decir que nosotros adoramos, que alabamos y exaltamos el nombre de nuestro buen Dios como Iglesia Berea, que somos un pueblo que fuimos sacados de las tinieblas para que anunciemos las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, que somos una iglesia de sana doctrina. Podemos decir eso, pero no solo conformarnos con decir eso, sino llevar la verdad, llevar el evangelio a las personas necesitadas, aunque en este tiempo la mayoría de las personas está rechazando el evangelio de Cristo, está rechazando la verdad y se están dejando llevar por la mentira, por las cositas que les dicen, que les rascan el oído, que les masajean y las cositas que les agradan, tratando de desprestigiar la verdad, tratando de desprestigiar la sana doctrina, tratando de desprestigiar a los siervos de Dios, argumentando cosas que no están de acuerdo de la palabra de Dios. Pero nosotros, hermanos, no somos de los que retrocedemos para perdición del alma, sino de los que perseveramos para salvación y para estar con una eternidad con Cristo Jesús. Así es que nosotros debemos de darnos cuenta de eso,
Estamos en medio, hermanos, de una generación maligna y perversa. Debemos de tener fe y perseverancia, constancia. Debemos de tener denuedo, debemos de tener ese coraje de ir en pos de Cristo, y más en este tiempo, hermano, que aunque andemos con una mascarilla, pareciera que es un bozal, pero de una u otra manera el Señor nos ha puesto bozal, pero no para que callemos la palabra de Dios. La palabra de Dios puede ser exaltada. Acordémonos que cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel, él decía que la palabra de Dios no estaba presa, porque la palabra de Dios salía, difundía, él estaba ahí, su cuerpo, pero la palabra que él le predicaba a los centuriones, a los soldados, esos hombres salían y la repartían, los que le visitaban también. Y entonces nosotros, hermanos, en los primeros meses de esta pandemia estuvimos, como quien dice, tuvimos prisión por casa o casa por prisión. Entonces, pero ahora que ya hemos salido a los súperes, que hemos salido a las gasolineras, que hemos salido a los mercados, que hemos salido a diferentes lugares, hermanos, podemos nosotros seguir hablando, aunque sea a la distancia de 2 metros, predicándole al mundo que solo en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Imagínese usted, ¿cómo se ha sentido usted cuando ha estado en medio de una tormenta o en medio de un río caudaloso y que usted quiere pasar a aquel lugar y solo hay un lugar donde hay piedras, incluso árboles viejos tirados en medio del río, en medio de la quebrada o del arroyo, y usted mira que es el único paso viable que hay ahí? Pero usted ve que aquellas piedras están llenas de lama o de lana, aquella cosa verde. El árbol también está podrido del agua, pero tiene una parte que está firme. ¿Cómo se siente usted al saber que si usted pisa o se para sobre esa piedra, sobre ese palo lleno de lama, se puede resbalar? ¿Cómo se sentirá el mundo cuando nosotros nos sentimos seguros y no les hablamos de Cristo? ¿Cómo se sienten sus hijas, sus hijos, al saber que usted tiene tiempo para cualquier cosa, menos para dedicarle tiempo al Señor Jesús? Entonces, después no se queje. El mundo se está quejando por la actitud de mucho pueblo de Dios que no les comparte el Evangelio. No podemos callar la verdad de Cristo. Es entonces donde nosotros nos damos cuenta qué peligroso es pararse en algo donde hay aceite. Qué peligroso. Entonces tratamos de pararnos bien, de cimentarnos bien y de pedir la ayuda de Dios para no tener una fractura, para no tener un accidente. Y es entonces lo que nosotros estamos viendo que está sucediendo hoy en la tierra. Muchas personas han resbalado, muchas personas se han perdido por toda una eternidad porque se fueron sin Dios, sin Cristo, y donde hoy están no hay esperanza. La esperanza es mientras la persona todavía está respirando. La esperanza todavía es para aquellos que se están contradiciendo a sí mismos y están contradiciendo lo que dicen que son, lo que dicen que profesan. Muchos en este tiempo argumentan que son hijas e hijos de Dios, pero sus frutos dicen lo contrario. Es donde debemos de darnos cuenta entonces lo peligroso que es pararnos en una superficie que esté resbaladiza. Debemos de tener cuidado cómo andamos, debemos de meditar bien en nuestros caminos, debemos de darnos cuenta si usted está honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si usted no lo está haciendo, créame que el Señor dice en su palabra que Él al final se va a reír, se va a burlar de los burladores. No piense que usted puede ahorita tener control de todo. No, no lo tiene. Usted es un contumaz, es un rebelde. Ahorita tenga cuidado porque Dios está en su santo trono. Dios ya nos dio a su Hijo para que tengamos salvación. Pero acuérdense que también el Hijo nos lo vamos a encontrar como nuestro Salvador o como nuestro juez. En mi caso y en el caso de mis hermanas amadas y hermanos amados, nos lo vamos a encontrar como nuestro Salvador. Como juez se lo va a encontrar usted que está engañándose a sí mismo. Usted que está teniendo miedo congregarse. Usted que está teniendo miedo buscar de Dios, de honrar a Dios. Usted se lo va a encontrar como juez y le aseguro
le aseguro que no se lo desearía no habérselo encontrado o encontrárselo así. ¿Por qué? Porque Él es infalible. Él no falla, Él nunca ha perdido un caso, un juicio, nunca lo va a hacer. Pero como Salvador es excelente, es protector, es proveedor, es dador. Él es Padre de gracia, de misericordia, y todavía le está dando tiempo a usted de que se arrepienta de sus delitos y sus pecados, de su rebeldía, de su malcriadeza. ¿Para qué? Para que usted pueda darse cuenta que hay un lugar de tormento a donde usted está corriendo a pasos agigantados, pero también hay un lugar de eterna felicidad, de eterno gozo con Cristo Jesús por toda una eternidad. Es entonces donde nosotros podemos darnos cuenta la importancia que tiene la comunión con el Padre Jehová, con el Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo, nuestro Consolador. ¿Cómo está usted su vida? ¿Cómo está su relación con el Señor Jesucristo? ¿Se está dejando llevar por la corriente de este mundo? ¿Se está dejando llevar por la gavía de este mundo? ¿Se está dejando llevar por la inmundicia, por la pornografía, por la codicia, por la avaricia? ¿Se está dejando llevar por lo que es la lascivia, la lujuria, la fornicación, el adulterio? ¿Se está dejando llevar por la prostitución, el lesbianismo, el homosexualismo? ¿Se está dejando llevar por todas esas cosas? Tenga cuidado, porque ahora son tan sensibles que no se les puede decir nada, pero es mejor decirle aquí a que vaya a padecer en un infierno con fuego y azufre en una eternidad. Es entonces donde usted debe de reflexionar y darse cuenta. Si usted ha resbalado, tienda su mano pidiendo auxilio y el Señor Jesucristo le va a sacar del embrollo en que usted está, de la rebeldía en que usted está, de la posesión demoníaca en la que usted está, de la atadura diabólica en la que usted está sometido. El Señor Jesús le puede sacar. Solamente tiene que reconocer que es culpable de ese pecado, de desobediencia, de deslealtad, de miedo, de cobardía. Usted tiene que reconocer su pecado. ¿De qué? De adulterio, de fornicación, de inmundicia, de lujuria, de lascivia. Usted tiene que reconocer su pecado de idolatría, porque está idolatrando cualquier cosa. Y por esa idolatría que está cometiendo, ha desechado la palabra de Dios, ha desechado el cuerpo de Cristo, ha desechado la iglesia de Cristo. Entonces es donde usted debe de reaccionar. De nada le sirve que cuide su vida, porque dice el Señor que el que pierda la vida por causa de Cristo, la hallará. Pero el que encuentre su vida por causa de este mundo y de sus pecados, dice que la va a perder. Entonces, ¿qué es lo que prefiere usted? Y es donde entonces debemos nosotros de reflexionar y analizar y preguntarnos. Si nosotros vemos el Salmo 17 en su versículo 5 al 8, lo que nos dice Dios en su palabra, vemos allí cómo se está exteriorizando el salmista en esta circunstancia, en esta situación que estaba pasando, en donde vemos que está pidiendo protección en contra de sus opresores, en contra de sus enemigos, en contra de los que deseaban matarle. Y es por eso que nosotros vemos al salmista en una situación de desesperanza, de desesperación incluso, en donde he titulado este mensaje con "Sustenta mis pasos en tus caminos". ¿Por qué? Porque si nosotros nos mantenemos en ese pensamiento, en ese sentir y en ese pensar, venga pandemia, vengan huracanes, vengan guerras, vengan terremotos, vengan tsunamis, vengan calamidades, venga hambre, vengan inundaciones, venga lo que venga, venga la muerte. Venga la muerte, lo que usted más le teme, venga la muerte. Por eso dice él, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, ¿cuál? Entonces, si nosotros nos mantenemos en los caminos del Señor, en su palabra, nada ni nadie nos podrá apartar y separar del amor de Dios que nos tiene en su Hijo Jesucristo.
Y por eso dice el Salmo 17:5, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Por eso yo les hablaba acerca de que si usted alguna vez se ha resbalado, quizá algunos se han fracturado, algunos han ido a parar a los hospitales, a las clínicas, han terminado enyesados, otros pues han terminado todos cianóticos ahí. Y es donde nosotros nos damos cuenta de las situaciones que se pasan, que suceden cuando nosotros resbalamos en la vida espiritual. En este tiempo que estamos viviendo de pandemia, de crisis, de hambre, de desempleo, de falta de dinero, de falta de salud emocional y espiritual, y aún sentimental muchos, vemos cómo han decaído sus semblantes, han decaído sus rostros, han decaído su estado de ánimo. Y por eso es que el salmista está diciendo, él, sustenta mis pasos en tus caminos. Si nosotros nos mantenemos firmes en esa palabra, no vamos a vacilar, no vamos a caer, no vamos a fracasar. Y es donde nosotros podemos darnos cuenta. Entonces, ¿por qué es que el salmista está hablando de su integridad básica y especialmente con vista a la causa presente? Depende y dependerá de la gracia de Dios. Y es por eso que él está diciendo, sustenta mis pasos en tus caminos. ¿Para qué? Mis pies no resbalen. Él sabía que podía resbalar fuera de la gracia divina. Él sabía que podía resbalar fuera de la iglesia. Él sabía que podía resbalar fuera de lo que era la palabra de Dios, la obra de Dios. Es entonces porque él anunciaba la palabra de Dios en grande asamblea, en grande congregación. Y es donde nosotros nos damos cuenta, si bien la iglesia fue formada ya en el Nuevo Testamento con Cristo Jesús, pero él dice, hablaba en grande congregación, en grande pueblo. ¿Y qué? Ese pueblo escuchaba la predicación de la palabra de Dios. Y en donde nosotros podemos mirar que él pide experimentar la buena obra de Dios en él, en su vida, como evidencia de la benevolencia de Dios hacia él. Ora para que Dios efectúe en él su obra de gracia. Por eso él está diciendo, sustenta mis pasos en tus caminos. Señor, por tu gracia me he guardado de la senda de los violentos. Con esa misma gracia, haz que sea guardado en tus caminos. Ruega a Dios que le conceda algunas señales de su favor. Y entonces, en donde él dice allí, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. ¿Por qué tenía él esa seguridad? ¿Por qué él tenía esa confianza? Porque sabía en quién había creído y en qué había confiado. Igualmente los que estamos firmes hoy en el Señor, sabemos en qué hemos creído y en quién hemos confiado. Hemos creído a la palabra de Dios y estamos confiados en el todopoderoso Jehová de los ejércitos, en el todopoderoso Señor Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, Rey de reyes y Señor de señores, en el todopoderoso Consolador nuestro, el Santo Paracleto de Dios. Entonces, eso nos mantiene firmes, sin resbalar ni a derecha ni a izquierda, sin temer a la muerte, sin temer a nada. ¿Por qué? Porque el Señor dice, de mi mano y de la mano de mi Padre, ¿quién lo va a arrebatar? Ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros tenemos esa convicción, hermanos, es cuando Él dice, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Él, ¿qué es lo que estaba diciendo ahí? Lo que estaba expresando era que Dios estaba atento a su clamor, que Dios tenía sus ojos, su mirada puesta en él y que él estaba confiado en que el todopoderoso Jehová de los ejércitos que había hecho y que hizo los cielos y la tierra tenía control y tiene control de todo desde que fundó los universos, los mundos. Él lo sigue controlando y él le dice, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra de los que se levantan contra ellos. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra.
Y entonces nosotros podemos darnos cuenta de la protección. Él está pidiendo que le mostrara su poder, su gracia. Y de hecho, Dios lo hizo como lo está haciendo con nosotros. Y dice el versículo 8, para terminar, dice: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. ¿Qué es lo que él estaba mostrando ahí y diciendo? Él estaba dando a entender el poder de Dios. Y por eso es que él antes le estaba diciendo: tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, al poder de tu brazo, y no necesitan de ningún otro poder más que solamente el tuyo, como nos dice allá en Jeremías 17:5, y los libras de los que se levantan contra ellos. Los que confiamos en Dios tenemos muchos enemigos. Los que confiamos en Dios tenemos muchos enemigos. Pero ¿qué sucede? Pero tenemos un gran y todopoderoso amigo que puede más que todos nuestros enemigos. Uno con Dios es siempre mayoría. Usted y Dios son mayoría. Yo y Dios somos mayoría. Es entonces donde nosotros debemos de tener esa seguridad. Y Él dice, está reservando, dice: reserva para mí las proezas de tu misericordia. No, él estaba pidiendo que Dios no le privara de las gracias comunes, pero él está pidiendo que le otorgue unas gracias especiales, que le conceda a los que se refugian a su diestra. Es entonces donde nosotros podemos darnos cuenta que Dios estaba teniendo cuidado de él. Y por eso le dice él allí que fuera protegido él mismo. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Como la gallina, como el águila protege a sus polluelos, así como los párpados protegen la pupila, la niña del ojo la conjunta, así mismo Dios tiene cuidado de usted y de mí. Que nuestro amado Rey, Señor y Salvador Jesús nos bendiga, hermano.